Quiero que busquen ahí en sus Biblias, en el libro de Números. Vamos a leer el capítulo 13 y vamos a leer los versículos del 31 al 33. Números 13, 31 al 33. Cuando lo tengan, me dicen amén. Gloria al Señor. Vamos a ver Números, ahí el cuarto libro de la Biblia. Números 13. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Este pasaje nos habla del momento aquel cuando el pueblo de Israel estaba allí frente a la tierra prometida y estaban a punto de entrar a esa tierra, y enviaron 12 espías a reconocer la tierra. Y cuando estos espías regresaron, dieron el informe, el reporte de lo que habían visto en aquel lugar. La Biblia nos habla de las bendiciones que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, hermanos. Y el deseo de Dios siempre ha sido la bendición de su pueblo. Dios no solamente nos ha bendecido con la salvación y con el perdón de nuestros pecados, sino que también Él ha prometido una vida abundante, una palabra que está ahí para cada uno de nosotros. La nación de Israel es un ejemplo de cómo Dios siempre ha querido el bienestar de los suyos. Dios siempre, hermano, ha querido lo mejor para sus hijos, para su pueblo. Y en el libro de Números se narra la historia cuando Moisés envió a reconocer la tierra prometida. Dios escuchó la petición del pueblo de enviar espías para ver cómo era este territorio. Y aunque la petición que ellos hicieron de enviar espías mostraba la incredulidad del pueblo a las promesas que Dios les había hecho, Dios accedió a este pedido, y Moisés envió a aquellos 12 hombres a que fueran a reconocer la tierra, ¿verdad? Esa historia que aparece en el capítulo 13 y 14 del libro de Números. Y al volver a estos hombres, ¿verdad? Porque anduvieron 40 días, recorrieron todo lo que era el territorio de Israel, ¿verdad? Desde la parte norte hasta la parte sur, todo, ellos fueron parte por parte y estuvieron 40 días en aquella labor. Y cuando ellos regresaron, le dieron el informe de su recorrido, de lo que ellos habían visto en aquel lugar, de cómo era la tierra a la cual ellos iban a entrar a tomar posesión. Y según el reporte, la tierra era realmente buena, tierra que fluía leche y miel, así como Dios se los había dicho. No era algo que ellos ignoraban. De hecho, desde que Dios escogió a Abraham y lo llamó allá en el capítulo 12 de Génesis, Dios ya le había prometido esta tierra. Y reiteradas veces, en reiteradas ocasiones, uno está leyendo que Dios hace referencia a esa promesa de que ellos heredarían la tierra de Canaán. Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, luego a Jacob y luego a todos sus hijos y a toda la nación de Israel. Pero cuando ellos van a ese lugar y comprueban que la tierra es una tierra que fluye leche y miel, ellos también ven otra cosa. Ven que allí en esa tierra había problemas. Habían ciudades amuralladas, gigantes, grandes ejércitos que estaban en aquel lugar, y ellos vieron que la situación realmente era complicada.
Dice que había gigantes que los hacían ver a ellos mismos como langostas. Dice, y así les parecíamos a ellos. Así que no creyeron que ellos podían tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido, aunque ellos estaban justo en la frontera de esta tierra y habían recibido la orden de entrar en ella de parte de Dios. Y yo creo, hermano, que esta historia, como muchas en la palabra de Dios, nos refleja a veces a nosotros. ¿Cuántas veces hay cosas que impiden que las promesas de Dios se cumplan en nosotros? Actitudes que nosotros tenemos, formas de pensar, de actuar, ¿verdad? A veces no estamos confiando en el Señor y no obtenemos la bendición, no porque Dios no la haya preparado para nosotros, sino porque justo cuando la vamos a recibir, nuestras actitudes impiden que esa bendición llegue a nuestras manos. Y de eso quiero hablarles en esta noche. Y es que vamos a ver qué impide que la promesa de Dios se cumpla. Y vamos a ver algunos puntos, ¿verdad?, que impiden eso. En primer lugar, cuando no confiamos en las promesas de Dios. Cuando Dios le da a usted una promesa, pero usted no confía en esa promesa. O sea, usted no pone su fe y su confianza en lo que Dios le ha dicho. Números 13:32 dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel. De aquellos 12 espías que Moisés mandó a reconocer la tierra, 10 de ellos vinieron con un mensaje negativo, con un mensaje mal, y lo dijeron al pueblo. Y solo Josué y Caleb, aquellos 2 hombres que creyeron en Dios, que confiaron en Dios, tenían una palabra de fe. Pero la mayoría dijo: no, esa tierra no nos conviene. Dice que hablaron mal, se quejaron, llevaron un mensaje equivocado. A veces nosotros pensamos que llevar palabras negativas cuando algo no nos parece, aunque Dios nos haya dado su promesa, estamos en lo correcto. Y a veces nuestras palabras son tropiezo para los demás. Estos hombres le dijeron a los israelitas, la tierra que habían reconocido, le dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Es una tierra peligrosa. No es una tierra que la vamos a ir a tomar como Moisés nos ha dicho, como Dios nos ha dicho. No es fácil llegar a ese lugar. Fue la respuesta de estos hombres. Y dice: y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Dios, desde que llamó a Abraham y hasta el momento de sacar a Israel de Egipto, siempre les prometió como herencia la tierra de Canaán. Esa fue siempre la promesa. Ahora ellos están en aquel lugar, en un lugar llamado Cades Barnea, y tenían la tierra prometida enfrente de ellos. Hacía 2 años que habían salido de Egipto, y Dios les había dado durante aquellos 2 años el pacto en el monte Sinaí, les había dado la ley. Habían hecho aquel tabernáculo donde la presencia de Dios se manifestaba continuamente. Así que todo estaba listo para que ellos se convirtieran en una nación con un territorio propio, no solamente un pueblo que vagaba por el desierto, sino una nación con una herencia, con una tierra que les perteneciera a ellos. Pero justo cuando ellos debían entrar a tomar posesión de la tierra, justo en el momento cuando Moisés les dice: ya ustedes están listos, ellos hacen algo. Ellos le piden a Moisés que antes de entrar a la tierra hiciera un reconocimiento de Canaán. Y aunque el libro de Números dice que fue Dios quien los envió, en realidad fueron ellos los que pidieron ir a reconocer primero la tierra. Ahora, parecería una idea buena, ¿verdad? Parecería algo correcto ir a reconocer la tierra, pero en realidad ellos no lo hacían simplemente por saber cómo iban a entrar a aquel lugar. La realidad es que ellos no confiaban en Dios. Dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 20 al 23. Aquí Moisés explica cuál fue realmente la situación que le impulsó a él a enviar a aquellos 12 hombres a reconocer la tierra. Dice: entonces os dije. Moisés está haciendo un recordatorio de aquellos 40 años y él está hablando con la nación y le dice: entonces os dije,
habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Hemos llegado al lugar que Dios nos prometió durante más de 400 años por herencia. Hemos llegado al monte que Dios nos da, les dijo Moisés. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Esa fue la palabra de Dios por medio de Moisés, diciéndole al pueblo: no teman, no tengan temor, no desmayen, no se llenen de miedo. Y dice: y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho, dice Moisés, lo que ustedes me pidieron de enviar hombres a reconocer la tierra, me pareció bien. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, para ir a reconocer la tierra. Ahora, este pasaje nos dice que Dios estaba listo, por así decirlo, para darle la tierra. Era el momento justo, ese momento cuando Moisés le dijo: mire, estamos delante del Amorreo, la tierra está delante de nosotros, no teman, sean valientes, no desmayen, no se preocupen, vamos a tomar posesión de ella. Pero la actitud del pueblo fue: no, un momento, primero mejor mandemos a reconocer la tierra. Había temor en el corazón, pero también había incredulidad, había duda, no se sentían seguros de poder entrar a aquel lugar. Ellos debían tomar aquel lugar por herencia, pero ellos vinieron a Moisés a pedirle que enviara a reconocer la tierra, y eso era una muestra de incredulidad. ¿Por qué de incredulidad? Porque Dios ya les había dicho cómo era la tierra. Les había hablado de la victoria que ellos iban a obtener sobre los habitantes de aquel lugar. Pero ellos decidieron cerciorarse por ellos mismos para ver si era así como Dios decía. Yo sé que a veces, hermanos, debemos de ser prudentes y cerciorarnos cuando algo nos dice, ¿verdad? Cuando alguien nos habla una palabra de parte de Dios, uno siempre debe esperar confirmación. Pero ¿cuántas veces Dios había dicho eso? ¿Cuántas veces Dios les había hablado? Es más, Dios los había sacado de Egipto de una manera tan poderosa que no cabía la menor duda hacia dónde ellos iban. Hermano, es que cuando estamos en Cristo, nosotros estamos seguros para dónde vamos. No necesitamos confirmación de saber que Cristo está con nosotros, que la vida eterna nos ha sido dada. Simplemente necesitamos caminar en fe, confiando en las promesas de Dios. La confianza en Dios y en su palabra es clave para obtener la bendición de Dios. Usted no puede heredar las promesas de Dios, usted no puede ver hecha realidad las promesas de Dios si usted no cree que Dios vaya a hacer las cosas que Él ha prometido, o que Dios vaya a cumplir lo que Él ha dicho. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, dejamos de recibir lo prometido porque dudamos de la palabra que Dios nos da, o que Dios lo pueda hacer? Se nos da una palabra de parte de Dios, pero queremos ver por nosotros mismos si eso es así. Y al igual que Israel, nuestras dudas nos llevan a desconfiar de Dios, y al final nuestras dudas, temores e inseguridad impiden que veamos la gloria de Dios. Y eso fue lo que le pasó a este pueblo. Ellos no creyeron. Ellos dijeron: Moisés, mejor mandemos espías, mejor mandemos personas que realmente nos digan cómo es la tierra. Dios ya se los había dicho, Dios les describió cómo era la tierra. Dios les dijo: es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra de bendición. Deuteronomio nos habla de cómo era ese lugar. Sin embargo, ellos querían cerciorarse, ellos querían confirmar que lo que Dios les estaba diciendo era así. Ahora, hermano, las dudas impiden ver la fidelidad y el poder de Dios. Cuando usted duda de que Dios pueda hacer algo, cuando usted duda del poder de Dios, eso le va a impedir ver la gloria de Dios manifestarse a su vida. Marcos 9:23 relata, hay un dicho muy poderoso de Jesús cuando aquel hombre vino y le dijo: mira, te traje a mi hijo porque tiene un demonio y tus discípulos no lo han podido echar. Y Jesús le dijo: ¿verdad? Yo lo haré, ¿crees? Y aquel hombre tenía duda.
Y me encanta lo que dice Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, ¿qué dice? Todo le es posible. ¿Usted cree, hermanos? ¿Puedes creer? Al que cree, dijo Jesús, todo le es posible. Qué hermosa declaración, hermano. Una verdad que debe ser creída, una verdad que debe ser aceptada. Cuando leemos en la palabra de Dios, no debe haber duda en nuestro corazón que Dios hará lo que Él ha prometido. Uno puede tener duda de lo que una persona dice, uno puede tener duda de algo que no esté de acuerdo a la palabra, uno puede tener duda de la promesa de una persona que nos haga, pero no podemos dudar de la fidelidad de Dios, no podemos dudar de las promesas de Dios. A veces la incredulidad, el temor y la rebeldía hace imposible ver las promesas de Dios como realidad. Aquellos espías habían recorrido Canaán, habían visto la tierra, era una buena tierra. Como muestra de lo bueno que era aquella tierra, dice que llevaban un racimo de uvas, pero era tan buena esa tierra que aquel racimo de uvas era tan grande que no podían llevarlo solo una persona, sino que lo pusieron en un palo y lo llevaban entre dos personas. ¿Se imaginan qué racimo de uvas habrá sido? Uno va al súper, ¿verdad? Y compra varios racimos y los trae en una bolsita y uno dice, tan caro, ¿verdad? Y uno ve aquella bolsita, pero aquel racimo no era así, hermano. Tenían que cargarlo entre dos hombres. Pero ellos, más allá de esto, de ver aquella tierra buena que les pertenecía ya, solo era de tomarla, ellos vieron los problemas. Describieron la tierra como tierra que tragaba a sus moradores, tierra que no iba a permitir que ellos llegaran porque los iba a tragar, los iba a hacer desaparecer. Tierra de gigantes, dijeron, imposibles de vencer. Aquellos gigantes les hacían verse como langostas. Así que ellos dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo que es más fuerte que nosotros. La conclusión de ellos fue, Dios me dice que tome la tierra, pero en realidad no podemos subir, porque hay un pueblo más fuerte que nosotros. Y eso contradecía lo que Dios les había dicho. Se olvidaron de las promesas de Dios, se olvidaron de cómo Dios actuó en la tierra de Egipto contra Faraón. Cómo Dios envió aquellas 10 plagas de tal manera, hermano, que no hubo ni la menor duda del poder y de la gloria y de la majestad de Dios. Cómo Dios dividió el mar rojo. Recuerda cuando estaban en aquella encrucijada con el ejército de Faraón persiguiéndolo y el mar enfrente, y cómo cuando Moisés alzó la vara el mar se dividió y un camino se abrió por el medio del cual ellos pasaron en seco y vieron la gloria de Dios. Cómo Dios hizo grandes milagros y prodigios desde que salieron de Egipto. Durante todo ese tiempo, durante todos aquellos 2 años antes, habían visto la gloria de Dios. Había una nube que en el día les mostraba el camino, igual que una columna de fuego durante la noche. Había maná que descendía todos los días, del cual ellos podían alimentarse. Y como era un desierto, había una roca que continuamente estaba dando suficiente agua para ellos. Moisés dice que el calzado nunca se gastó, que su ropa no se envejeció. Tenían todo a su favor. Estaba el cuidado protector de Dios y la gloria de Dios los envolvía. Sin embargo, ellos no creyeron que Dios los podía introducir a la tierra. Y dejaron de ver a Dios y comenzaron a ver los problemas y las dificultades que estaban delante de ellos. Y yo creo que todos nosotros somos así en cierto momento. Dios ha mostrado su gloria, Dios ha mostrado su poder en el pasado, pero cuando enfrentamos un problema en el presente, cuando tenemos que enfrentar una situación que es difícil para nosotros y que está ahí presente, dudamos del poder de Dios y decimos, no puedo hacerlo,
No creo que pueda salir de este momento de dificultad. No creo que la situación cambie. Yo veo las cosas difíciles. Todo pareciera estar en contra mía. Y dudamos del poder de Dios, de aquel Dios que nos rescató del pecado, de aquel Dios que nos trajo a su redil, de aquel Dios que nos ha mostrado su amor y su poder todos los días de nuestra vida. Esto me recuerda la historia del apóstol Pedro cuando caminó sobre las aguas. ¿Recuerdan aquella historia cuando él vieron venir a Jesús en aquel lago donde había una gran tormenta y Jesús venía caminando sobre las aguas y ellos pensaron que era un fantasma? Dice Mateo 14, 29 al 31. Y él dijo: ven, porque Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro, ni corto ni perezoso, dice que descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire qué maravilloso, hermano. Aquella enorme tempestad que amenazaba la barca donde ellos iban. Y de repente Jesús se apareció por la noche. Es que Jesús siempre se aparece en los momentos de tempestad y de problema para decirnos: yo estoy contigo para bendecirte. Y debemos confiar en Dios. Y Pedro se bajó de aquella barca y dice que comenzó a caminar sobre las aguas. Realmente Pedro caminó. No fue que dio un paso y se comenzó a hundir. Él caminó un trayecto. Él dio muchos pasos en aquel lugar. Pero ¿qué sucedió con Pedro? Dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Cuándo fue que Pedro comenzó a hundirse? Hermano, la Biblia dice, Romanos 12:1, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire, cuando Hebreos el escritor de Hebreos escribió el capítulo 11, estaba hablando de los héroes de la fe, de aquellos hombres y mujeres que lograron por su fe que Dios hiciera cosas asombrosas a favor de ellos. Y luego el escritor dice que nosotros tenemos en derredor esa grande nube de testigos, pero que nuestra mirada no debe estar en ello, debe estar en el Señor Jesucristo. Ahí es donde debe estar nuestra mirada todos los días de nuestra vida. No podemos ver al hombre, necesitamos ver a Dios. No podemos ver las circunstancias difíciles, necesitamos tener la mirada puesta en el Señor Jesucristo. Y Pedro iba caminando sobre las olas, sobre aquella tormenta, viendo a Jesús, pero luego se dio cuenta que había viento, se dio cuenta que estaba la tempestad, se dio cuenta que aquel mar estaba embravecido y apartó la mirada de Jesús y comenzó a ver lo que estaba a su alrededor. Y cuando él hizo eso, comenzó a hundirse. Porque cuando apartamos nuestra confianza del Señor, es cuando nos comenzamos a hundir. Es cuando las cosas comienzan a ir mal. Así que al momento dice que Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe? Dios llevaba al pueblo de Israel a esa tierra. Para Dios no había problema que hubieran gigantes, que hubieran ciudades amuralladas. Para Dios no era problema todo eso, pues que hubieran ejércitos bien armados. Dios no tenía problema. Con una sola palabra Dios hace nuevas todas las cosas, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Y nosotros podemos señalar la incredulidad de Pedro y aún juzgar la falta de fe de aquellos espías, pero nosotros también somos iguales. Porque cuando vemos las circunstancias que nos acechan, cuando vemos la enfermedad, cuando vemos la situación económica difícil, muchas veces dudamos del cuidado, de la protección y de la provisión de Dios. ¿Cuántas veces decimos: no creo que pueda salir de esta situación, no veo salida, no sé qué hacer? Yo sé que Dios prometió estar conmigo, ¿verdad? Pero no siento su presencia. Y pensamos que nos hundiremos en las turbulentas aguas de la vida, o que aquellas pruebas que se alzan como gigantes y que nos miran y nos dicen: ustedes no pueden con nosotros, somos más fuertes que ustedes y que su Dios. Ustedes son tan insignificantes como un insecto. Así a veces nos dicen las circunstancias: ustedes no podrán contra mí. ¿Cuántas veces la enfermedad se levanta y dice: nunca podrás derrotarme? ¿Cuántas veces la situación económica nos dice: tú no podrás salir de esta situación? ¿Quién te crees? Eres como un insecto. ¿Sabe cómo se sentían los israelitas?
estos 10 espías dijeron: nos sentíamos como langostas delante de ellos, y así nos miraban ellos. Ahora, no se dice que los gigantes los vieron, eran ellos. Hermano, no era lo que había en el corazón de los gigantes, era lo que había en el corazón de ellos. Hermano, porque no se trata de lo que de la gente del mundo piense, no se trata de lo que la gente del mundo diga, es lo que usted cree en su corazón. Es lo que usted piensa de Dios, es su confianza en Dios lo que determinará su victoria. Es su fe en Dios lo que le dará la fuerza. Cuando David se enfrentó a Goliat, él no iba confiado en su fuerza, en su capacidad. Él no estaba confiado en que había un ejército israelita alrededor de él. Él estaba confiado en el poder de Dios. Y aunque él era un niño frente a un gigante, él no tenía temor porque él había visto el poder de Dios obrando a su favor. Y eso es lo que nosotros necesitamos, porque a veces las pruebas nos señalan y se levantan como gigantes, y a veces entre la bendición y nosotros hay una situación difícil que tiene que ser derrotada. Pero yo le digo en esta noche: no hay nada imposible para nuestro Dios. Si puedes creer, dijo Jesús, al que cree todo le es posible, hermano. Yo sé que a veces decimos: no sé cómo voy a salir de esto. Si sabemos, hermano, doblaremos nuestras rodillas y oraremos al Señor, y Él peleará por nosotros. Que nada impida la bendición de Dios sobre nuestras vidas, porque a veces nos llenamos de dudas y no podemos ver el poder de Dios. Nos olvidamos del Dios que tenemos y cómo Él nos ha librado en el pasado, y cómo sus promesas de victoria son para el presente y para el futuro, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Y si Dios está con nosotros, dijo Pablo, ¿quién contra nosotros? Y esa es una realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo le digo algo: renunciar no es la solución, hermano. Renunciar no es la solución. Mire lo que dice en Números 14, capítulo 14, versículos 2 al 4. Dice la palabra del Señor: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. ¿Qué hizo la gente? Quejarse. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean para presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Qué triste, hermano, es cuando las dudas nos llevan a una situación como estaba esta gente. Ellos estaban diciendo: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. Y de paso quiero decirle que eso que ellos dijeron fue realmente el castigo que Dios les dio, porque toda esta gente murió en ese desierto, porque Dios les cumplió lo que ellos habían pedido, hermanos. Dijeron: bueno, así como ustedes dijeron, morirán todos en este desierto. Y así fue. De los que salieron de Egipto, mayores de 20 años, ninguno de ellos entró, solamente Josué y Caleb. Fueron los dos únicos mayores de 20 años que salieron de Egipto que pudieron llegar a la tierra prometida. Es increíble lo que la falta de fe produce en el corazón de una persona. Cuando dudamos del poder y de la fidelidad de Dios, no queda nada en nosotros, hermano. No queda nada. Aquellos israelitas comenzaron a echarle la culpa a Dios. Dios les había mentido, según ellos, acerca de la tierra. Dios los había llevado allí, decían ellos, para matarlos, a ellos y a sus niños. Así que lo mejor, pensaron, era designar un capitán que los llevara de regreso a Egipto. ¿Ven lo absurdo de su actuar?
Ve cómo nosotros, hermano, uno pudiera decir, pero ¿cómo es posible? Tenían 2 años de ir recorriendo, habían recorrido grandes distancias, la tierra prometida estaba enfrente de ellos. Era más fácil entrar a la tierra prometida confiando en las promesas de Dios que el regresar por aquel largo desierto otra vez a Egipto. Pero cuánta gente, hermano, en vez de continuar siéndole fieles a Dios y creyendo en las promesas de Dios, hermanos, se regresan a Egipto. ¿Cuántas personas designan no un capitán, pero designan en su corazón el volver a Egipto y regresan al mundo? Y luego uno ya no los ve en medio de nosotros. Uno ya no ve a aquellas personas que estaban aquí porque están ahora en Egipto, porque se regresaron a ese lugar. Y es algo absurdo. Ellos se habían creado un problema por no confiar en Dios. Estaban en una situación de dificultad, pero no porque Dios les había fallado, sino porque ellos se negaban a ver la gracia y el poder de Dios a su favor. Hermanos, nosotros a veces estamos en problemas y la bendición de Dios no llega a nuestra vida, no porque la bendición de Dios no está ahí, sino porque nosotros nos negamos a creerle a Dios, porque nos negamos a confiar en Él. Y decimos, desde que estoy en la iglesia nada bueno me pasa. Pero ¿cuántas veces Dios nos ha llamado a la comunión con Él? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a la oración, a la fidelidad, y nos hemos negado? No confiaron en que Dios era poderoso para librarlos de sus temores y de todo obstáculo que impidiera que ellos tomaran posesión de la tierra. Ellos no creyeron. Ahora veamos lo que aquellos 2 espías dijeron, Josué y Caleb. Dice ahí en 14, 6, 9: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, decía Josué y Caleb, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Hermano, y eso es lo que Dios nos dice. Mire, hermano, vivimos en un mundo derrotado. Vivimos en un mundo, hermano, donde las cosas pueden estar hoy complicadas, pero Dios tiene el poder y el control de toda situación y Él está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, nosotros podemos estar seguros y confiados. Sé que hay enfermedad, sé que hay situaciones difíciles, pero hermano, Dios no ha perdido su control. Él es el Dios todopoderoso, Él está reinando y no hay nada imposible para Él. Josué y Caleb vieron la misma tierra. Ellos andaban el grupo de 2 espías. Todos ellos vieron los ejércitos de aquel lugar. Ellos vieron igual los gigantes. Pero a diferencia de los otros 10 espías, ellos confiaban en Dios. Ellos decían: si Dios se agrada de nosotros, si Dios tiene gracia y misericordia de nosotros, vamos a vencerlos aunque ahí hayan gigantes. Con ellos no está el amparo de nuestro Dios, pero con nosotros está su brazo poderoso. Hermanos, las cosas que el mundo pasa y que nosotros pasamos no es igual. Con ellos no está el Señor, pero con nosotros sí, hermano. Así que el mundo puede dudar, la gente del mundo puede llenarse de temor, la gente del mundo puede sentirse desprotegido, puede vivir en incertidumbre, pero no los hijos de Dios, porque nosotros sabemos en quién hemos creído, hermano. Y si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, concluía Pablo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Cuál es el milagro que usted espera? Dios lo puede hacer una realidad. Y esto no es vender falsas ilusiones, es decirle al Señor: confío en ti, Señor. No hay nada imposible para ti. Dios tenía el poder para derrotarlos. Si Dios se agradaba de ellos, Él les entregaría la tierra y a todos sus habitantes. Sus gigantes y todos los obstáculos que ahí habían no eran problema para Dios. Él vencería cada problema, cada ejército, y les daría la herencia que les había prometido. Pero ellos no podían ver eso, hermano. Hermano, Dios puede vencer esa enfermedad. Dios puede abrir esa puerta para ese empleo. Dios puede restaurar su hogar y su familia.
Dios puede hacer ese milagro. Dios puede cambiar su corazón. Dios puede desarraigar ese mal hábito que hay en usted. Dios puede quitar la depresión. Dios puede quitar cualquier carga que esté sobre su vida. Él tiene el poder para hacerlo. No hay nada imposible para Dios. Hermanos, aunque la gente del mundo diga eso no se puede, aunque la medicina diga no se puede, yo le digo en esta noche, no hay nada imposible para nuestro Dios. Él tiene la última palabra. ¿Sabe cuál fue el problema? Que ellos no creyeron. Y ese sí es un problema, hermano. Porque a veces no es que Dios no quiera hacer algo, ni que Dios no pueda hacer algo, porque Él todo lo puede. El problema es nuestra incredulidad. Cuando Jesús llegó a la tierra de Nazaret, Él estaba, dice la palabra, sorprendido de la incredulidad de ellos, y no pudo hacer allí muchos milagros por su incredulidad. Si hay algo que detiene la mano de Dios, hermano, es nuestra incredulidad, porque le estamos diciendo en la cara de Dios: Dios, no creo en ti, no confío en ti, ¿verdad? Yo dudo de tu poder y yo dudo de lo que tú me estás diciendo. Y eso se lo decimos a Dios, no con palabras, sino con nuestras actitudes. Cuando le decimos: hermano, ore. Ay, hermano, ya oré y nada pasó. Siga orando. Jesús dijo: orad, dice, perseverad en la oración. Orar, orar y orar, porque el que busca halla, al que llama se le abre, el que pide recibe. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ellos no creyeron. ¿Y sabe qué hicieron? Ellos querían designar un capitán que los llevara de regreso a Egipto. Ahora, ellos no pensaron que en Egipto nadie los iba a recibir. Egipto había quedado destruido por las plagas por culpa de ellos, porque para sacarlos de Egipto Dios había destruido esa nación con aquellas plagas. Egipto estaba de luto por la muerte de todos sus primogénitos, desde el faraón hasta el criado último de aquel país. Toda familia tenía luto porque había muerto alguien de su casa. ¿Usted cree que los recibirían de regreso sabiendo que por culpa de ellos sus hijos murieron? Pero también el ejército de Faraón, aquel poderoso ejército que había sometido a tantos países y al que se habían doblegado otros ejércitos de otras naciones, había sido destruido en el Mar Rojo por el poder de Dios. Pero ellos no pensaban en esto. Confiaban más en Egipto y en el Faraón que en Jehová su Dios. Y eso es lo que sucede. ¿Usted cree que el mundo lo va a recibir, hermano? ¿Usted cree que el mundo lo va a recibir con los brazos abiertos? Así somos nosotros. ¿Cuántos al ver que Dios aparentemente no cumplió sus promesas deciden regresar al mundo, a los dominios de Satanás? ¿Cree usted que el mundo le recibirá con los brazos abiertos? ¿Cree que Satanás le dará lo que usted necesita para ser feliz? Satanás es nuestro enemigo y nuestra destrucción es su mayor deseo. El deseo de Satanás es robar, matar y destruir. Nunca el mundo nos recibirá con los brazos abiertos, y si lo hace, detrás de esos brazos abiertos está la muerte, está la destrucción, está la condenación. No hay nada bueno, hermano. De hecho, huimos del mundo porque estábamos esclavizados del pecado y porque no había esperanza para nosotros. Pero cuando estamos en el Señor, se nos olvida cuál era esa situación. Y en vez de ir y buscar la bendición de Dios y doblar rodillas delante de Él y humillarnos y decirle: Señor, estoy confiando en ti, aunque no vea el sol, aunque esta tempestad me amenace, aunque esta enfermedad esté ahí, Señor, aunque mi hogar no esté en la mejor posición, pero Dios, estoy confiando en ti y me niego a regresar al mundo. Hermano, necesitamos perseverar. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero no podemos regresar al mundo, confiar en las cosas del mundo, pensar que estaremos mejor ahí que en el Señor. Es la actitud que más ofende a Dios y que impide que sus promesas sean una realidad en nuestra vida. No es que Dios no nos quiera bendecir, es que nosotros no hemos querido confiar en la misericordia y en la fidelidad de nuestro Dios. Así que necesitamos, hermanos, entender que muchas veces las promesas de Dios se retardan, retardando la promesa. Miren lo que dice nuestra desobediencia retarda la promesa de Dios, hermano. Nuestras dudas a veces hacen que la bendición que estaba para ahorita sea pospuesta para otro tiempo más adelante. Y lo que pudo haber recibido hoy,
ya no lo va a recibir hoy, sino que en un futuro, pudiéndolo tener ahora. ¿No es mejor tener la bendición de Dios hoy, hermanos? Pero yo no quiero esperar la bendición de Dios, yo quiero tenerla hoy. Para eso yo debo creer en Dios y actuar en fe. Números 14, 30 al 33 dice: Dios les dijo al pueblo: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. O sea, el pueblo despreció la bendición de Dios. Entonces dijo: ustedes la despreciaron, entonces no se la voy a dar a ustedes, se la voy a dar a sus hijos, pero no a ustedes. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Mira, hermano, qué triste. Dice: Dios les dijo: ustedes despreciaron la tierra que yo les daba. Ustedes no la quisieron, así que ustedes morirán en este desierto. No heredarán la tierra prometida. ¿Ve que no creerle a Dios trae consecuencias graves? Hermano, estaban a escasos días, digamos, de heredar la tierra. Estaban en el momento justo ya de entrar a aquel lugar y poseerlo. Y de repente su actitud, su incredulidad, su rebeldía al despreciar la tierra los llevó a esperar 40 años en el desierto. Lo que pudieron recibir se tardó, y ellos de hecho no lo recibieron. Quienes lo recibieron fueron todos los jóvenes menores de 20 años, exceptuando a Josué y a Caleb. Estaban a un paso de heredar la tierra, de ver las promesas de Dios cumplirse, pero su incredulidad, desobediencia y dureza de corazón los llevaron a esperar 40 años para tomar aquella tierra. Y de hecho, como les decía, ellos no entraron, solo sus niños y todos los mayores de 20 años en aquel desierto murieron. Hermanos, que nada retrase el propósito de Dios para nosotros. Que nuestra falta de fe no sea lo que impida que no obtengamos ahora lo que Dios nos ha prometido. Creer en Dios es algo que debe ser real y normal en nosotros. Somos creyentes, hermano. No podemos dudar del Señor. Dios nos ha prometido cosas grandes, bendiciones que Él ha preparado, promesas para usted, para esta iglesia, que Él hará realidad. Yo lo creo, hermano. Y aunque a veces no he visto todo, yo creo que Dios hará realidad lo que Él me ha prometido a mí. Y usted debe creer lo que Dios le ha hablado a usted. Él la hará realidad. Si podemos creer, dijo Jesús, al que cree, todo le es posible. Así que la pregunta que yo les hago: ¿cuántos creen en Dios, hermano? ¿Cuántos creen que Dios hará realidad sus promesas? Yo lo creo, hermano. Amén. Aunque a veces las cosas sean difíciles, aunque a veces, hermano, hayan gigantes, aunque a veces, hermano, las ciudades y las promesas estén amuralladas y uno dice: ¿cómo lo voy a lograr, hermano? Pero Dios se los demostró. ¿Recuerdan cómo cayó Jericó, una ciudad bien amurallada? En 7 años Dios les había entregado toda aquella tierra, pero tuvieron que esperar. Por su incredulidad, por su rebeldía y por la dureza de corazón, tuvieron que esperar 40 años. Y es más, ninguno de aquella generación vio la bendición de Dios. Yo le digo en esta noche: yo quiero ser de la generación que ve la gloria de Dios, que ve las promesas de Dios hecho una realidad, hermano. Yo lo quiero ver. Yo quiero que mis hijos lo vean, pero lo quiero ver yo también, hermano. Amén. Así que si usted lo cree, dígale: Señor, aquí estoy, yo creo en ti, Jesús. Yo soy de los que cree. Póngase de pie. Al que cree todo le es posible, dijo Jesús. Hermano, no deje que el enemigo le arrebate la bendición. No deje que el enemigo siembre dudas en su corazón. No deje que el enemigo venga y le susurre cosas incorrectas. No haga caso a aquellos espías que van a reconocer la tierra y que luego vienen y le dicen: ¿por qué estás sirviendo en la iglesia? No vale la pena. Mira, realmente yo estuve también ahí y nada bueno me salió. No le crea. Hay un Dios cuya palabra es veraz,
Él cumplirá sus promesas. Él lo prometió y Él lo hará. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche. Confiamos en tu promesa, creemos tu palabra y estamos seguros que tú harás realidad lo que nos has prometido. Y así como el pueblo de Israel finalmente entró a la tierra prometida, nosotros entraremos a esa bendición que tú nos has preparado, y la buena palabra que has hablado se hará realidad en nuestras vidas. Padre, lo creemos, confiamos en ti y lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Y vamos a salir, vamos a dar nuestros diezmos y ofrendas y vamos a decirle: Señor, tus promesas se harán realidad en mi vida. Dios le